Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Gusto saludarlo. Muy buenas noches. Vamos a darle continuidad al tema de las formas de normación colectiva que estuvimos viendo, iniciando en la clase anterior. Si se recuerda, vimos el pacto, como la primera de esas formas. Vimos que el pacto puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y el objeto es reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Les pedí que tomaran debida nota de lo que tengo resaltado en rojo, porque es muy importante para poder explicar el contrato colectivo. Primero, celebrar entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Objeto, reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse. Condiciones de trabajo. Ahora veamos el contrato colectivo de condiciones de trabajo. En el contrato colectivo de condiciones de trabajo se pueden llevar la misma lectura, artículo 38 del Código de Trabajo. Establece que el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Es decir, hasta ese punto es igual que el pacto. Y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patrones. Igualito, ¿verdad? Es decir, pacto y contrato puede ser celebrado por un sindicato, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que alguno o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una retribución que debe ser ajustada individualmente para cada uno de los mismos. Bueno, entonces tenemos en el pacto colectivo el objeto es reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Y aquí se refiere a la ejecución de las labores, ¿no? Entonces, uno, las condiciones y estas son la ejecución de las labores. Entonces, quiere decir que si hacemos una comparación entre pacto y contrato lo celebra el sindicato. ¿El pacto para qué sirve? Para reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Condiciones de trabajo, condiciones laborales. Y el contrato colectivo es para ejecutar las labores, es la ejecución de la obra. Bueno, esa es una comparación. Comparemos contrato colectivo con un contrato individual. Es más, la ley, por ahí vamos a leer que pueden colocar todas las disposiciones de un contrato individual de trabajo. Eso quiere decir que el contrato colectivo y el contrato individual son parecidos. La diferencia es que no va a ser un contrato individual, sino que va a ser un contrato firmado por el sindicato y el objetivo del sindicato es buscar a través de un contrato colectivo, pues mejores, digamos, beneficios para los trabajadores en cuanto a la ejecución de las labores. Entonces, en el artículo 38 ya lo vimos, porque entendemos que es un mecanismo. Y cuando yo digo comparar colectivo con lo individual, es porque realmente sí es posible hacer la comparación. Y es posible dado que es casi lo mismo el contenido de un contrato individual y con un colectivo. Lo único es que con un colectivo se supone que el sindicato nos va a mejorar, ¿verdad? Principalmente el pago. El contrato colectivo se celebra siempre por escrito. Esa es la forma de celebración. En 3 ejemplares, uno para cada una de las partes y otro que aquí es el empleador debe trasladar
a la Dirección General de Trabajo dentro del plazo de 15 días. Pues por supuesto a partir de la celebración, modificación, innovación del contrato colectivo de trabajo. Algo muy importante que dice el 39, como es la forma de celebración, nos incluye la forma, bueno, todavía no, la existencia del contrato colectivo solo puede probarse por medio del documento respectivo. Estamos en la forma de celebrar, ¿verdad? Que solo puede comprobarse por medio del documento respectivo y a falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres sin responsabilidad de las que hayan contraído, ¿verdad? Y que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo existen. Es decir, la forma se celebra por escrito y se debe de comprobar, la obligación de comprobar de ese contrato lo tiene el patrón. Y si no está eso, aunque él diga, mire, no está, se haya perdido y los trabajadores hayan perdido el suyo, entonces se van a transformar en contratos individuales. Aquí tenemos la acreditación de la personería. Los representantes, artículo 41. Solo omití, perdón, en el 40, algo muy importante que me sirve para comprobar y, y fundamentar lo que les dije hace un momento, que se parece mucho el contrato individual con el colectivo, porque en el artículo 40 dice, en todo contrato colectivo de trabajo debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren, la empresa o sección de la empresa o lugar de trabajo y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Entonces, por eso yo hago esa comparación, porque realmente está indicando que es casi lo mismo, el artículo 40. Los representantes, artículo 41, los representantes del sindicato o sindicatos deben de justificar su personería para acreditar el contrato colectivo, el cual es por medio de la certificación de que están legalmente inscritos, extendida por la Dirección General de Trabajo o en su defecto por la copia autenticada del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de la asamblea que así lo haya acordado. La parte de los patronos no sindicalizados deben de justificar su representación conforme el derecho común. Entonces tenemos la acreditación de la personería del sindicato. Deben de acreditar. No es nada más de decir soy miembro del sindicato, sino debe de acreditarse. Coexistencia de contratos colectivos. En el artículo 42 dice si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadoras pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos. Pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores, debe aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. Entonces, tenemos que sí pueden existir varios contratos colectivos en una empresa. Y eso puede ser de que aparezca que existan varios sindicatos, ¿verdad? Entonces, ahí sí es posible celebrar todos los contratos colectivos que quieran. Bueno, la inafectabilidad del contrato colectivo por separación del patrono o disolución del sindicato. En el artículo 43 establece que si firmaba un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo, siempre que la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean parte del mismo contrato. Aquí dice nada más que
si están organizados por sindicatos, ¿verdad? Pero normalmente eso no se da, entonces prácticamente es el empleador el que, aunque quisiera separarse del contrato, sigue estando vigente. Incluso aquí se da también parte de la sustitución patronal, ¿verdad? Que por algún otro motivo y cambian de patrono, entonces también subsiste ese contrato de trabajo. Tampoco las obligaciones y derechos de un contrato colectivo no se afectan por la disolución de un sindicato. Eso está establecido en el artículo 44. En el 45 tenemos la responsabilidad que estoy mencionando aquí, la responsabilidad del sindicato. Eh, Al sindicato que suscriba un contrato, el que firme, le corresponde la responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que a los mismos individualmente competan. Es decir, como es un contrato para ejecutar algunas labores, pues como el sindicato es quien representa a todos sus trabajadores, en realidad se está comprometiendo, ¿verdad? Y se obliga con el patrono. Y entonces para eso el sindicato, los representantes, tienen el derecho de exigirle a sus trabajadores, a los trabajadores el cumplimiento de los mismos. ¿Cómo se comprueba? Ya indicamos únicamente por el documento por escrito. Exigir el cumplimiento de este contrato es bastante amplio la terminología, porque no se trata nada más de lo que acabo de indicar, ¿verdad? Acerca de que es responsable de las obligaciones contraídas, sino que también puede buscar que se den cumplimiento, incluso a sus propios miembros, como lo expliqué, a otros sindicatos, si en caso pues hubieran celebrado más de dos sindicatos o dos o más sindicatos, ¿verdad? Entonces puede exigirle a los propios sindicatos, a los miembros de los sindicatos, ¿verdad? Que incumplan, ¿verdad? Y cualquier otra persona obligada por este contrato. Entonces, de los artículos 38 al 48, por favor, lectura obligatoria. Ya expliqué su mayoría. Eh, Hoy opté por ver, vean ustedes cómo se obtiene del propio código todos estos temas, ¿no? Y entonces para que ustedes pues tomen nota de cómo es que en la ley tenemos de aquí en adelante toda la información sin necesidad de un texto pues adicional. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. En el convenio colectivo de condiciones de trabajo, pues vean algo bastante característico en este tema. Solo les recuerdo que doy el uso de la palabra después que termine mi clase. Yo solo la doy y con mucho gusto le doy la palabra, ¿no? Bueno, en este convenio colectivo de condiciones de trabajo eh, existe por una sencilla razón. Muchos trabajadores no se organizan como sindicato y entonces eh, al no organizarse, pues definitivamente no pueden suscribir un pacto colectivo ni un contrato colectivo, porque la ley dice que va a ser celebrado por un grupo de trabajadores sindicalizados, por el sindicato, ¿ya? Entonces, el convenio es como la base, ¿verdad? Como desde sus inicios, el derecho colectivo lo buscamos en el derecho de coalición y entonces esta es una de las comprobaciones de de la existencia todavía del reconocimiento del grupo coaligado. Quiero decir entonces que los grupos coaligados sí pueden reunirse y pueden eh, llegar a negociar con un patrón, pero esa negociación que vayan a tener con el patrono, el documento que van a redactar es el denominado convenio colectivo de condiciones de trabajo. En el 377
del Código de Trabajo establece cuando un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de personas o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Bueno, esta es la base para poder indicar que el convenio colectivo es el instrumento que pueden utilizar todos los trabajadores no sindicalizados y que al quererse organizar únicamente lo van a hacer mediante un grupo coaligado de trabajadores, designando siempre sus 3 representantes, que es el denominado comité ad hoc. Entonces, a través de, del artículo 377 tenemos fundamento del convenio colectivo. Y este convenio colectivo, pues ya vimos, digo que es prácticamente es el instrumento que utiliza los grupos de trabajadores no organizados por medio de organización sindical, pero que desean llevar a la resolución de un conflicto con su empleador y pues el instrumento convenio, forma que se celebra el 377. Las características de este convenio es que es celebrado por un grupo coaligado de trabajadores, es decir, no están sindicalizados. Debe ser por escrito, por supuesto. Pueden hacer mediante arreglo directo y judicial, es decir, eh, las partes como grupo coaligado pueden llegar a llevarle al empleador el pliego de peticiones, pero puede ser que no se las firme. Y entonces, como consecuencia, tendríamos la, eh, la necesidad de definitivamente acudir a la vía judicial. Y en la vía judicial, pues definitivamente, por ser siempre grupo coaligado, entonces sería el instrumento idóneo un convenio colectivo, porque no son sindicatos, aun cuando lleguen a la vía judicial. La ley profesional, ¿es una ley profesional? Sí, porque es parecido, pues igual que un pacto colectivo de condiciones de trabajo, solo que por no ser firmado por un sindicato, sino por un grupo coaligado, pues se va a denominar convenio colectivo, pero sí es ley profesional. ¿Es inderogable? Claro que es inderogable, no se puede derogar, ¿verdad? Es un acuerdo que llegan las partes. Artículo 377 del Código de Trabajo. ¿Y qué es el Reglamento Interior de Trabajo? El Reglamento Interior de Trabajo, pues, no es más que todas esas normativas que el propio empleador emite, ¿verdad? Y que van a regular las condiciones de trabajo. Entonces, el Reglamento Interior de Trabajo, pues no es más, como les indiqué, es ese conjunto de normas y lo encontramos en el artículo, si no me equivoco, 59. A ver. 57, Lic. 57, sí. Sí, gracias. 57, Reglamento Interior de Trabajo, es el conjunto de normas elaborado por el patrón de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se debe sujetar él y sus trabajadores
con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento disposiciones de la ley o del propio Código de Trabajo. Obligación que tiene el empleador cuando permanentemente tenga 10 o más trabajadores, pues queda obligado a emitir el reglamento respectivo. Y todo reglamento debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo, debe ser puesto el conocimiento del trabajador con 15 días de anticipación a la fecha que va a comenzar a entrar en vigor. En el artículo 60 están establecidos todos los requisitos que debe de tener un reglamento interior de trabajo. Aunque les lo tengo como tarea, ¿verdad? Pero ya les indiqué dónde están establecidos, del 57 al 60 del Código de Trabajo, y ahí encuentran su contenido y el procedimiento de su aprobación, que es el que acabo de indicar. Muy sencillo. Y finalmente llegamos a la sentencia colectiva o laudo arbitral. ¿Qué es la sentencia colectiva o laudo arbitral? Dame un segundo. Prácticamente la sentencia colectiva o laudo arbitral no es más que esa disposición que emite en el caso en materia laboral el tribunal de arbitraje, es decir, a todas esas disposiciones o esos conflictos que son sometidos a consideración de un tribunal de arbitraje. Entonces la resolución de ellos se llama sentencia colectiva o laudo arbitral. Y este laudo arbitral es un carácter alterno de la solución de un conflicto mediante la decisión de un tribunal. ¿Por qué razón? Porque prácticamente si nos sometemos a, a un tribunal de arbitraje, prácticamente estamos cediendo a ese tribunal pues la solución de nuestro conflicto, ¿verdad? Sometemos a decisión de ellos la resolución final del mismo. De esa cuenta hay dos clases, uno voluntario, y ese arbitraje voluntario se da antes o después de la conciliación, y aún todavía después de declarada la huelga se pueden acordar irse al arbitraje. Entonces, es un derecho que tienen los trabajadores cuando quieren someterse a un arbitraje voluntario, que normalmente se da dentro de un conflicto colectivo. Y es obligatorio porque se da ese obligatorio en una condición. Cuando es declarada una justa y legal la huelga y no se van a la huelga. Entonces, pasado el tiempo que tienen para irse a la huelga, entonces, si no lo hacen, tienen que aplicar el arbitraje obligatorio. Y en el artículo 397 establece